Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, una de las mejores tácticas que emplea el enemigo en contra de los cristianos y en contra de la humanidad en realidad es implantar la duda y el temor en nuestra mente. Y dentro de esta táctica, él trata de convencernos a pensar que Dios nos ha rechazado o que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿A cuánto le ha pasado eso por la mente en ocasiones? Dios no se ha dado cuenta de lo que me está pasando. Dios no le importa lo que me está pasando. Esto es una táctica del enemigo que trata de implantar estos tipos de pensamientos en nuestra mente. Y la razón por la que trata de hacer esto es porque él sabe muy bien que una persona que está dudando de Dios, que una persona que piensa que Dios lo ha abandonado, va a hacer poder, o él va a poder fácilmente desviarla de los caminos de Dios. Y digo esto porque cuando una persona se siente rechazada o abandonada por Dios, siempre acudirá a esconderse en las actividades del mundo o actividades que le rodean. Y estas actividades no siempre son cosas que le agradan a Dios. ¿Están entendiendo lo que le digo? Cuando tenemos esos tormentos, esas preocupaciones, esas cosas, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a unirnos a otras actividades para tratar de despejar tu mente. No, ven conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para que te despeje la mente, muchacho, para que tú veas. Y cuando vienes a ver, estamos completamente apartados, estamos en un lugar donde no debíamos estar, donde nunca debíamos haber llegado. Porque estas actividades o estas cosas nos separan de la voluntad de Dios. Y ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Se ha olvidado Dios en nosotros o nos ha rechazado de su lado, como en ocasiones llegamos a pensar? Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a estar leyendo en el día de hoy del libro de Primera de Reyes y vamos a leer el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y debido a que el tiempo que nosotros estamos aquí es corto, no les voy a leer el capítulo completo porque estaríamos aquí bastante tiempo, amén, sino que vamos a estar seleccionando los versículos de este libro y de este capítulo que nos van a fortalecer y nos van a dar la nutrición espiritual que necesitamos. Hermanos, porque todos los días necesitamos nutrición espiritual para permanecer fuertes, para permanecer firmes. Amén. ¿Están conmigo ahí? Primera de Reyes, capítulo 19. Léanlo en su tiempo de meditación, que yo sé que todos aquí hacen su tiempo de meditación en la Biblia, ¿verdad? En su tiempo de meditación, léanlo en su totalidad para que vean mejor el mensaje, para que reciban más de la palabra de Dios. Amén. Y ahora bien, para tener un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese entonces y entender cómo lo que vamos a estudiar en el día de hoy se aplica a nuestra vida, vamos a hacer un pequeño repaso de historia. Amén. Y lo primero que debemos notar es que en este momento en la historia los profetas de Dios habían sufrido una gran persecución en manos de Jezabel. Los había matado a todos, excepto uno. Y yo sé que todos aquí han oído el nombre de Jezabel, amén. ¿Cuántos han oído el nombre de Jezabel? Pero ¿quién era en realidad Jezabel? ¿Quién era esta mujer? Y ahora, este nombre es normalmente asociado con la manipulación, seducción y el odio por la autoridad espiritual. Y esta mujer fue una reina del antiguo Israel. Ella fue la hija del rey de Sidón y se casó con el rey de Israel, Acab. Ella usó su influencia manipuladora y seductora sobre el rey de Israel, lo que condujo a que la religión pagana de Baal fuera patrocinada por el rey. Todo esto condujo a una persecución de los profetas, como les dije,
por parte de esta reina, y Elías pronto se encontró solito, porque ella eliminó a todos los profetas excepto a Elías. Pero aunque Elías aparentaba estar solo, la realidad es que Elías estaba mejor acompañado que nadie en el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca abandonó a Elías. Hay veces que las circunstancias, que las situaciones en nuestra vida nos aparentan como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero les voy a decir algo, hermano. Dios nunca se separa de un cristiano fiel. Nunca. ¿Y qué es lo que más sabemos de Elías? Bueno, Elías fue el profeta que retó a los 400 sacerdotes de Baal. No sé si ustedes han leído eso en el libro de Reyes. Retó a 400 profetas de Baal, los que la reina había puesto. Y le dijo, vamos a ver si es verdad que tu Dios es más poderoso que el mío. ¿Y saben lo que sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Se pusieron a hacer holocaustos y se pasaron todo el día gritando, saltando, brincando. ¿Y saben qué hizo su Dios? Nada. Sin embargo, Elías dijo, Señor, y fuego descendió del cielo. El Señor le entregó la victoria a Elías sobre estos 400 estos 400 hombres. Hermanos, ¿por qué es necesario saber estos detalles? Bueno, debemos saber estos detalles porque ellos nos demuestran dos cosas muy importantes que todo creyente debe tener siempre en mente. Número uno, nos demuestra que si no estamos parados firmes en nuestra fe, las influencias exteriores nos van a desviar de los caminos de Dios, igual que sucedió con el rey de Israel. Igualito. Recordemos que el espíritu seductor y manipulador de Jezabel está muy vivo y que buscará desviarnos de los caminos de Dios en todo momento. Recordemos lo que el Señor nos dice en Apocalipsis cuando le habla a la iglesia en Tiatira. Dice así, Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Despierta que tienes al lado y dile, el espíritu de Jezabel está vivo. Está vivo, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Número 2. Estos detalles nos demuestran que aunque en ocasiones nosotros nos podamos sentir solos o que nuestro enemigo es superior en número a nosotros, Dios no abandona al siervo fiel y siempre, pero siempre le entrega la victoria. Tenemos un entendimiento de lo que estaba pasando en ese entonces y cómo se aplica a nosotros. Vamos entonces a proceder ahora con el estudio. Y ahora, cuando la reina Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal en manos de Elías, ella prometió matarle. Ella le dijo, hoy, en cuanto te encuentre, te cepillo. ¿Y saben qué fue lo que hizo Elías? Él huyó. Él huyó por temor. Y eso lo encuentran en los primeros 3 versículos de Primera de Reyes. El temor lo condujo a huir por el desierto y se sentía tan mal y angustiado. Que hasta quería morirse. Le pidió la muerte a Dios. Fíjense bien como dice Primera de Reyes 9:4, que nos dice así. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos pueden ver la desesperación de este hombre?
Este hombre que había obedecido a Dios, este hombre que Dios había usado grandemente para demostrar su majestad y poder, se encontraba huyendo, desesperado y quería morirse. ¿Le ha sucedido eso a alguien aquí alguna vez? Que nos han sucedido todas cosas tan grandes que dice, pero ya me doy por vencido, ya no quiero más. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Al huir lo que él estaba haciendo es que se estaba alejando de la voluntad de Dios. Las circunstancias que le rodeaban habían causado que se diera por vencido y huyó y buscaba esconderse. Fíjense bien cómo nos dice la palabra en Primera de Reyes 19, del 8 al 9. Nos dice así: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches a Horeb, hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿sucede esto en nuestra vida? La realidad es que lo que le sucedió a Elías y lo que nos sucede a nosotros no es muy diferente. Y digo esto porque en muchas ocasiones la gran mayoría de nosotros, al encontrarnos en una situación difícil, lo primero que tendemos a hacer es ¿qué? Huir y acudir a nuestro refugio. Huir y acudir a nuestro refugio. En el caso de Elías vemos que él acudió ¿a dónde? A una cueva. Él buscaba esconderse. Pero para nosotros una cueva o esa cueva de refugio pueden ser muchas otras cosas. Para nosotros el refugio puede ser una amistad muy cercana, que vayamos a esa amistad a pedirle consejo. Para nosotros ese refugio puede ser un pariente muy querido. Para nosotros ese refugio puede ser un grupo o organización. En otras palabras, para nosotros ese refugio o esa cueva pueden ser muchas cosas. Para nosotros es todo aquello que nos ofrezca algún tipo de seguridad. Pero que no necesariamente están dentro de la voluntad de Dios. Y esto fue ciertamente el caso con Elías. Él huyó 40 días y 40 noches hasta llegar a ese lugar donde él pensaba que estaba a salvo de la persecución de Jezabel y se escondió. Pero la pregunta que debemos hacer es: ¿era aquí donde Dios le quería? La respuesta es no. Y es por eso que Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Despierta que tienes a tu lado. Y Dios no te quiere escondido. El que tiene atrás no se ha enterado que es con él. Oye, Dios no te quiere escondido. Hermanos, Dios no quiere al creyente huyendo y escondido. Él quiere vernos marchando, avanzando y predicando el mensaje de Dios. Pero desdichadamente eso es algo que muchos no escogen hacer. ¿Y por qué no escogen hacerlo? Una razón puede ser encontrada en la respuesta de Elías a Dios. Fíjense bien en la respuesta que Elías le dio a Jehová. Dice en Primera de Reyes 19:14. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos pueden ver un dolor en esta respuesta aquí? Hermanos, aquí vemos un dolor porque él estaba contestando con un corazón compungido, un corazón sincero, al ver de la manera que el resto del pueblo de Dios estaba actuando, al ver cómo ellos abrazaban la maldad y rechazaban el bien. Este profeta se sintió ¿qué? Impotente, que no podía hacer nada. A ver de la manera que el resto del pueblo de Dios abrazaba la maldad y rechazaban el bien, el profeta se estaba ahogando en compasión propia. Hay veces que nos cogemos lástima a nosotros mismos, ¿sabes? Ay, pobrecito yo.
Pobrecito yo. Dile que tiene al lado, pobrecito yo. Y se estaba ahogando en compasión propia. Y esto es algo que nosotros sentimos en muchas ocasiones. Digo esto porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Elías, el hombre ha escogido separarse de la verdad de Dios para seguir tras las doctrinas del hombre. No quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar la verdad de Dios, pero aceptan cualquier otra cosa que le digan. Y lo creen que es la verdad. Como estaba hablando anteriormente el pastor asistente acerca de la evolución y de la gallina y del huevo y de todas esas cosas. Sí, los hombres aceptan, no, la evolución es algo real. Les voy a decir algo, no existe prueba de eso. La única prueba que hay es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero en muchas ocasiones, a ver cómo la verdad de Dios es rechazada por la humanidad, nos sentimos que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para avanzar la obra de Dios. Llegamos a sentirnos sin fuerzas, abandonados y rechazados. Y en ocasiones esto nos conduce a encontrarnos en lugares donde Dios no nos ha llamado. No nos ha llamado. Dios no te quiere ahogándote en compasión propia. Dios no te quiere en sufrimiento y dolor. Dios no te quiere preocupado y atormentado. Pero en muchas ocasiones llegamos a ese lugar y ahí permanecemos. Y ahí permanecemos. ¿Por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque en muchas ocasiones nosotros esperamos que Dios actúe de cierta manera. Pero ¿sabes qué? Dios no siempre va a actuar de la manera que tú piensas o busca que Él actúe. En el caso de Elías, Dios le había entregado la victoria sobre los profetas de Baal con una señal espectacular. Cayó fuego del cielo. Yo quiero que nos imaginemos eso. Cayó fuego del cielo. Dile que tienes al lado, fuego del cielo. Pero debemos notar que esta victoria causó que Elías tuviera que huir para salvar su vida. Y ahora se encontraba, ¿qué? Sufriendo y atormentado, escondido en una cueva. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Hermanos, lo que les estoy queriendo decir es que mientras más fiel le seamos a Dios y más fe tengamos en Dios, más seremos atacados. Como he dicho en numerosas ocasiones, si en tu vida tú no estás sintiendo algún tipo de persecución por el mundo, estás haciendo algo muy mal. Si en tu vida tú no estás sintiendo algún tipo de persecución por aquellos que te rodean, eso quiere decir que estás escondido en una cueva. Y ahora quiero que nos fijemos en un detalle en los versículos del 11 al 13. Para que entiendan bien el mensaje que les estoy tratando de llevar. La palabra nos dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y por qué quiero que notemos esto? Hermano, quiero que notemos este detalle porque, como les dije hace un breve momento, Dios no siempre obra de la manera que nosotros pensamos.
para calmar el sufrimiento y dolor de sus siervos, Dios no usó un grande y poderoso viento. Dios no usó un terremoto. Dios no usó un fuego. Sino que usó, ¿qué? Un sonido apacible y delicado. Yo te digo en el día de hoy, tú que sufres, tú que estás adolorido y atormentado debido a las circunstancias que te rodean, no esperes que Dios haga soplar un viento poderoso. No esperes que Dios haga llover fuego del cielo. No esperes que Dios haga causar un terremoto. Sino estate atento a la palabra de Jehová, porque eso es lo que te va a sacar de ese lugar de sufrimiento. Examina tu vida hoy y pregúntate, ¿qué haces ahí? Y ahora, cuando Elías le respondió a Dios, él no tenía una mala intención en su corazón. Lo que sucedió fue que Elías no se había dado cuenta que al huir y esconderse, él se estaba apartando del propósito de Dios. Y es por eso que en Primera de Reyes 19, de la 15 al 16, vemos que Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. ¿Por qué Dios le dijo esto? Hermanos, Dios le dijo esto porque Elías tenía que cumplir el propósito de Dios y al alejarse de su voluntad, no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Despierta que tienes al lado y dile, Elías tenía una misión que cumplir. Y ahora, despierta que tienes atrás y le, oye, tú tienes una misión que cumplir. Dice la palabra aquí, ve, vuélvete por tu camino por el desierto. Y yo quiero que nos detengamos aquí por un momentico para explorar esta palabra desierto. ¿Qué es un desierto? Un lugar árido, un lugar donde no hay nada, no hay agua, no hay descanso. No, es un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, no hay sombra. ¿Y por qué les he llamado a la atención a este detalle que aparenta insignificante, una palabrita como desierto? Hermano, la razón es para que todos estemos muy conscientes de que en ocasiones hacer la voluntad de Dios no va a ser nada fácil. Va a haber desiertos por donde tenemos que cruzar. Pero ¿saben qué? Si Dios está con nosotros en ese desierto, no tenemos nada de qué preocuparnos. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es a lo que todos nosotros estamos llamados. Dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Elías tenía una misión que cumplir y el camino no sería nada fácil. Nosotros tenemos una misión que cumplir y el camino no va a ser nada fácil. Despierta que tienes a tu lado y le tendremos que atravesar por desiertos. Ya con esto voy a concluir. Vamos a regresar a la pregunta inicial. ¿Se ha olvidado Dios de los cristianos fieles o nos ha rechazado de su lado? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en Primera de Reyes 19:18, que nos dice así. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, a pesar de que Elías había oído, a pesar de que este siervo se veía atemorizado y escondido porque se pensaba abandonado, Dios no lo había abandonado. Dios no lo había abandonado. El plan de Dios no se había detenido. Elías pensaba que estaba solo, que nadie lo iba a ayudar.
Pero Dios tenía una cosa muy diferente en mente, porque Dios no dijo te voy a dar 2 o 3 o 4 o 5 que te ayudan. Él dijo tengo 7,000. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No podemos permitir que el enemigo llegue y nos desvíe de la voluntad de Dios, porque de algo que sí podemos estar muy seguros es que llegará y tratará de hacerlo. El enemigo tratará de angustiarnos y atormentarnos, tratará de herirnos y a matar nuestra fe, tratará de hacernos sentir solos e impotentes. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios en todo momento. Te pregunto ahora, ¿te encuentras en un lugar desolado? ¿Te encuentras en un lugar solo y sufriendo? ¿Te encuentras atormentado que no puedes escapar? Escucha, porque Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Amén. Pongámonos de pie.